Estos son los objetivos de digamos, de la clase de ahora. Y no hay caso que quiera grabar. Profe, igual hay compañeros que están grabando. Ah, bueno, ya. Entonces, el que tenga la grabación, si me la puede enviar para subirla después. ¿Ya? Por favor. Bien, entonces, tenemos que el objetivo de aprendizaje de esta clase es conocer los mecanismos de acción eh, y efectores del sistema inmune innato. Y dentro de los contenidos que vamos a ver, bueno, algunos conceptos para que ustedes entiendan en general lo que es la inmunología, los componentes del sistema inmunológico, los tipos de inmunidad y principalmente vamos a ver las funciones de la inmunidad innata, cómo reconocen los antígenos la inmunidad innata y también los mecanismos efectores, es decir, cómo el sistema inmune innato es capaz de poder enfrentarse a estos antígenos o a estas patógenos. Ahora, para esta clase, la bibliografía es el ABAS. Si ustedes no lo tienen, alguien me puede enviar un correo y yo se lo puedo facilitar. Y es el capítulo 1 y el capítulo 4. ¿Ya? Ahora yo les voy a dar de tarea a ustedes para el día viernes que lean 2 capítulos para que podamos ir avanzando porque así pueden entender mejor los conceptos. Bueno, la inmunología es el estudio del sistema inmunológico. Se inicia, digamos, en el siglo XIX. Recién en el año 1971 es reconocido como una ciencia aparte, porque en general la inmunología se estudiaba junto con la microbiología. Y es súper importante mencionar que parte un poco la inmunología, así como ya con los primeros experimentos o con las primeras vacunas, con lo que hizo Edward Jenner, que comenzó a experimentar con la viruela y obviamente que hace los primeros intentos de vacuna. Y parte ahí un poco el estudio de la inmunología y de cómo se pueden prevenir estas ciertas patologías, digamos. Ahora, el sistema inmunológico entonces va a proteger al organismo de todas las influencias dañinas del ambiente. Ahora, cuando hablamos de influencias dañinas, no necesariamente nos referimos a patógenos, bacterias, virus, sino que también nos referimos a otras sustancias que pueden ser otras moléculas que están presentes en ciertas, no sé, estructuras o en la naturaleza que de alguna manera pueden generarnos una, digamos, una influencia negativa. Y todo este proceso en el cual nos protege el sistema inmunológico lo podríamos englobar en lo que es la respuesta inmune, que es una respuesta colectiva, es decir, donde van a participar células, donde van a participar ciertos órganos y además moléculas que de alguna manera van a señalizar ciertos mensajes y las células van a responder de una manera determinada. Entonces, por eso dice que es una respuesta colectiva y coordinada frente a lo que el sistema inmunológico reconoce como extraño. Y eso que es extraño en inmunología se llama un antígeno. Y esto viene de la palabra de que es capaz de este antígeno de generar una respuesta antigénica o una respuesta inmunológica. En cuanto a los componentes, ya les mencionaba que estaba compuesto por células, por órganos y por moléculas. Estas células que, como ustedes me decían, ya las habían visto en histología, pero estas células las podríamos englobar como los linfocitos, los granulocitos y además otras células como las células presentadoras de antígeno que vamos a ver cuando pasemos sistema inmune adaptativo o específico, que como su nombre lo dice, son células que presentan antígenos.
Dentro de esas son importantes los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos B, pero eso es un tema que vamos a ver más adelante. Ahora, obviamente que todas estas células que participan en la respuesta inmunológica van a ser generadas en la médula ósea a partir de una célula madre hematopoietítica multipotencial que, como ya sabrán, hay un progenitor linfoide y otro mieloide y que dan origen a todas las células sanguíneas, y estas células sanguíneas por supuesto que tienen una función determinada. Y en el sistema inmune innato principalmente van a participar los granulocitos o los polimorfonucleares, así como los monocitos, macrófagos y también las células dendríticas principalmente. ¿Sí? En cuanto a los órganos linfoides, en la médula ósea ya mencionábamos que se producen todas estas células. Sin embargo, vamos a tener dos tipos de lugares en donde van a madurar estas células. En el caso del timo, van a migrar los linfocitos T al timo y ahí van a madurar, y los linfocitos B van a quedar en la médula ósea. Y otra cosa importante son los órganos linfoides secundarios, que en donde se produce, en los órganos linfoides secundarios, se va a producir el encuentro del sistema inmune adaptativo o específico con los antígenos. Es ahí en donde se produce la respuesta inmune adaptativa. Por eso que quiero que lean esos capítulos que les voy a dar un poquito más adelante, porque por temas de tiempo no podemos hablar específicamente de lo que se produce en estos órganos, ¿ya? Pero en términos generales es eso. También hablábamos que el sistema inmune está compuesto por moléculas, y estas moléculas existen varias. Una de ellas son las citocinas, que vamos a ver siempre están involucradas en la respuesta inmunológica. Aparte de las citocinas también están los anticuerpos, están las moléculas de adhesión, están las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, o sea, varias moléculas, porque de alguna manera estas células que van a participar en la respuesta inmunológica tienen que comunicarse, tienen que integrar una respuesta cuando existe alguna infección, alguna inflamación o alguna agresión en alguna parte del tejido. Entonces vamos a ver que estas moléculas son tremendamente importantes, son moléculas solubles que las liberan las células inmunológicas, pero también muchos otros tipos celulares que no necesariamente son leucocitos. Y un poco para ir entendiendo, las citocinas existen muchas y tienen varias propiedades. En general, bueno, podemos decir que todas son proteínas que son secretadas por las células inmunológicas, es decir, por leucocitos, y también por otros tipos celulares, como mencionaba. Van a tener un efecto sobre receptores de otras células. Y tienen una función de regulación, de coordinación, de comunicación, de señalización, tanto en la respuesta inmune innata como adaptativa. Y tienen una función autocrina y paracrina. Podríamos decir que las citocinas en general actúan como, un poco como las hormonas. Sin embargo, su acción es a corta distancia y también por un periodo limitado. En general podemos decir que hay algunas citocinas, por ejemplo, las citocinas inflamatorias que normalmente cuando estamos en un estado de homeostasis, es decir, cuando estamos sanos, esas no deberían estar presentes en nuestra sangre, por ejemplo. ¿No? Eso en términos generales. Ahora, en cuanto a la nomenclatura general, se habla de las interleucinas o interleuquinas. La nomenclatura es una I mayúscula y una L seguida de un número. Hay muchas citocinas, muchas veces además es un número con una seguido de alguna letra. Como por ejemplo acá, no sé si logran ver, aquí está la interleuquina o interleucina 1 y la interleucina 6. Estas dos las vamos a ver bastante en esta clase, que son citocinas inflamatorias.
Estas citocinas, por ejemplo, aquí vemos la interleucina 6, que es producida por macrófagos, va a ser liberada y va a producir en esta célula que está acá una función determinada. Y obviamente que la célula blanco, por decirlo así, tiene receptores para todas estas interleucinas. Vemos acá también la interleucina 1, que tiene su receptor a nivel de la membrana celular de una célula, y esto va a generar ciertas señales intracelulares, y esta célula va a realizar ciertas funciones. Ahora, aparte de las interleucinas, podemos también encontrar otro tipo de citocinas que no tienen esta nomenclatura, como por ejemplo el TNF-alfa, que seguramente lo habrán escuchado o lo habrán visto antes, y que significa factor de necrosis tumoral, que quedó con ese nombre porque se vio que aumentaba en ciertos tipos de patologías y quedó con ese nombre, pero hoy sabemos que el TNF-alfa tiene un efecto, digamos, inflamatorio, y también tiene otros efectos. Entonces vamos a encontrar algunas interleucinas que van a tener no necesariamente esta nomenclatura. Lo mismo el interferón, que ya vamos a ver cuál es su función. Bueno, siguiendo con las generalidades, podemos decir que nuestro sistema inmunológico va a responder a estos agentes extraños o a estos antígenos que los podemos encontrar en todas partes, y que yo creo que ahora lo tenemos mucho más claro con esta pandemia en donde estamos siempre protegidos. Ahora, sin pandemia nos enfrentábamos a todo esto, sin embargo, nuestro sistema inmunológico nos protege absolutamente de todos estos antígenos extraños, por supuesto que dentro de ciertos límites. Obviamente que si no conocemos el antígeno, nuestro sistema inmunológico puede que no lo reconozca, y por eso es necesario tener una vacuna. Bueno, pero en general los antígenos son moléculas que pueden inducir una respuesta inmunológica. Son moléculas extrañas que nos van a producir una respuesta, pero ojo, que también pueden ser moléculas que son propias de nuestro organismo y que de alguna manera son reconocidos por nuestro sistema inmunológico, y eso se llama autoinmunidad, que sería lo fisiopatológico de la respuesta inmunológica. También sabemos que los antígenos pueden ser cualquier tipo de molécula, pero en general las más abundantes son las de estructura proteica, pero también pueden ser lípidos, pueden ser glúcidos o también moléculas de ADN. Es decir, hay una amplia gama de moléculas que pueden ser reconocidas por nuestro sistema inmunológico para poder responder de alguna manera y generar una protección. Ahora, en cuanto a las funciones generales de la respuesta inmunológica, podemos decir que el objetivo de la respuesta, tanto innata como adaptativa, es neutralizar patógenos, bacterias, virus, cualquier tipo de patógeno extraño que han ingresado de alguna forma a nuestro organismo, y de esa forma, al neutralizar, los elimina. También el reconocimiento y neutralización de sustancias nocivas del medio ambiente, como por ejemplo el polen, que en realidad es una molécula que muchas veces la reconocemos como extraña y nos produce alergia. Y también es muy importante en la defensa contra células propias que han mutado, que han cambiado y que son, por ejemplo, cancerosas. Y nuestro sistema inmunológico, tanto innato como adaptativo, son capaces de reconocerlas constantemente, de modo de eliminarlas, ¿ya? Y una de las cosas también importantes dentro de las funciones de la respuesta inmunológica, o quizás una de las
funciones que siempre tiene que tener es poder discernir entre lo que es propio y lo que es extraño. Me explico. Tiene que distinguir aquellas moléculas que no son parte de nuestro organismo y no generar frente a esas moléculas o a esos tejidos o a esas células propias una respuesta inmunológica. Eso se llama tolerancia. Tolerancia a antígenos propios. Y no debe haber una respuesta entonces inmunológica frente a antígenos extraños o frente a antígenos propios, porque eso significaría que estamos entrando en un proceso de autoinmunidad. Por tanto, la respuesta inmunológica tiene que ser frente a lo que es extraño. Y en resumen, tenemos que tener bien en claro que existe una tolerancia a los antígenos propios y esto se aprende, nuestras células aprenden a reconocer nuestros propios tejidos, nuestros propios antígenos y de modo que aprenden a reconocerlo como algo propio y nos generan una respuesta inmunológica. Entonces, la respuesta inmunológica tiene que tolerar nuestros antígenos propios y defendernos frente a lo que es extraño. Tolerancia a lo propio, distinguir lo propio y lo extraño. Y la respuesta inmune entonces sería frente a los antígenos extraños. Ya les mencionaba que cuando nuestro sistema inmunológico reconoce lo extraño, o en otras palabras, cuando se pierde la tolerancia, puede generarse una reacción autoinmune y ahí aparecen todas las enfermedades autoinmunes que pueden ser genéticas o pueden ser adquiridas. En cuanto a los tipos de inmunidad, y aquí quiero que pongan atención porque los tipos de inmunidad ya sabemos, y ya lo hemos hablado, ustedes lo conocen, hay dos tipos, ¿ya? Que es la innata o también llamada natural o inespecífica, y la otra es la adquirida o adaptativa o específica. Pero estos tipos de inmunidad están relacionados en función de la especificidad del reconocimiento. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que en la inmunidad innata, o se llama innata, natural o inespecífica, porque puede reconocer a los antígenos en una forma estructural completa, es decir, no procesada. Puede reconocer un antígeno directamente en su estado natural, en su estado sin procesar, ¿ya? Por eso se llama inmunidad innata y no como de repente muchos podrían pensar que es con la inmunidad con la que nacemos. No, se refiere a cómo reconoce a los antígenos, ¿sí? En cambio, la inmunidad adquirida o adaptativa, que es el nombre que a mí digamos, me gusta más, es una inmunidad que se va adaptando al tipo de antígeno. Y para eso tiene que haber una especificidad distinta, tiene que haber un procesamiento de estos antígenos, como vamos a ver, y cada respuesta va a ser específica o se va a adaptar a ese tipo de antígeno. No así la inmunidad innata o natural, como vamos a ver. ¿Ya? Bueno, y en general la inmunidad puede ser de tipo humoral o celular. En función, si la respuesta inmunológica está a cargo de elementos solubles, que eso sería la respuesta humoral, y que aquí les aprovecho de aclarar que muchas veces la respuesta inmune humoral es como sinónimo de anticuerpos, ¿ya? Sin embargo, la respuesta inmune adaptativa también tiene participación de elementos solubles, por lo tanto también podríamos decir que hay una inmunidad humoral y celular en la inmunidad adaptativa, pero solo para que ustedes lo tengan claro. ¿Preguntas? Profe,
Habla nomás, Javi. No, nada, le iba a decir que a mí me había quedado claro. Dale. Ya, muchas gracias. Profe, es que a mí me queda una duda cuando se refiere a que la inmunidad innata reconoce el antígeno sin procesar. ¿A qué se refiere con procesar? Ya, cuando eso se refiere a la inmunidad específica, por ejemplo, voy a explicarlo brevemente porque lo vamos a ver un poquitito más adelante. En la inmunidad adaptativa, si ingresa, por ejemplo, una bacteria, la bacteria es fagocitada, es degradada y todas las proteínas que venían en esa bacteria van a ser degradadas a péptidos. Y esos péptidos, luego de un procesamiento, van a ser expuestos en una célula presentadora de antígeno y ese péptido, que ya no es la bacteria original, sino que es el péptido de la bacteria, es presentado a los linfocitos T, ¿ya? Y ahí se genera la respuesta inmune adaptativa. En cambio, en la inmunidad innata o natural puede reconocer directamente la bacteria, por ejemplo, alguna estructura de la bacteria, supongamos el lipopolisacárido o el flagelo, la flagelina, directamente, es decir, la estructura completa, y luego generar una respuesta. A eso se refiere. ¿Ya? Gracias. Ahora nos va a quedar un poquito más claro cuando veamos lo que viene adelante. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. También a modo de resumen, entonces, vamos a decir que la inmunidad innata, como dice acá, es lo primero que sale en todos los libros, cuando ustedes vean que es la primera línea de defensa. Bueno, y es verdad, es así. Responde rápidamente, es decir, en segundos, un par de segundos, ya vamos a tener una respuesta que lo vamos a ver en general como una inflamación, ¿no es cierto?, del lugar donde crece el microorganismo. Reconocen estructuras comunes en tipos de microorganismos. Y esto lo tengo marcado aquí porque va a ser parte de lo que vamos a seguir viendo. Es decir, estas estructuras que no han evolucionado en ciertas bacterias, en ciertos hongos, en ciertos virus. Y por ello puede hacer este reconocimiento. Otra cosa es que ya sabemos que la respuesta inmune innata no aumenta con exposiciones posteriores. Es decir, yo puedo estar 100 veces expuesto a una bacteria y mi sistema inmune innato va a reaccionar de la misma manera, porque no tiene memoria inmunológica. Dentro de sus componentes, y eso es parte de lo que yo quiero que lean así en forma general en las lecturas que les voy a dar, están las barreras físicas y químicas. Dentro de eso, dentro de estas barreras son tremendamente importantes las barreras epiteliales, es decir, la piel, las mucosas, que van a tener sus propios péptidos que van a generar una respuesta frente a estos microorganismos. Y muchas veces estos microorganismos ni siquiera van a lograr entrar en estas barreras epiteliales, porque se lo van a impedir. Sin embargo, si este microorganismo ingresa, por supuesto que se va a producir una respuesta inmune innata. Lo primero que se va a producir, muy rápido, y eso es porque en nuestros tejidos van a haber macrófagos, van a haber células dendríticas y otras células que van a detectar a estos microorganismos y va a comenzar la respuesta inmune innata, como vamos a ver. Y dentro de estos componentes, como ya mencionaba, están las células fagocíticas. Existen también proteínas que vamos a ver, que es las proteínas del complemento, no sé si las habrán escuchado. Y por supuesto que las citocinas. Entonces aquí podríamos decir que están los componentes celulares y los componentes humorales, por decirlo, por clasificarlos de alguna forma. ¿Ya? Bueno, dentro de las funciones es retrasar la infección. Y una de las cosas importantes es que muchas veces nuestro sistema inmune innato puede evitar la proliferación microbiana, es decir, puede evitar la infección sin necesariamente activar la respuesta inmune adaptativa o específica. Si eso no es suficiente, es decir, si nuestra
respuesta inmune innata no logra evitar esta infección, ya sea porque el microorganismo es muy virulento o porque el microorganismo puede tener alguna forma de ingresar rápidamente a nuestras barreras epiteliales, ha mutado, por ejemplo, a lo mejor la carga bacteriana o viral es muy grande. Si eso ocurre, lo que va a suceder es que nuestra respuesta inmune adaptativa va a ser la encargada de evitar esta infección. Y entonces nuestra respuesta inmune adaptativa o específica, primero que todo tenemos que decir que es un poco más larga. La respuesta no es inmediata, toma un par de días. Y esos días pueden ser, aquí dice 7 días, pero pueden ser un poco más. Como por ejemplo, ahora aquí el tema de la vacuna contra el COVID, habla de que a los 21 días hay que colocar un nuevo refuerzo, probablemente porque el tiempo en que tarda en producirse la primera respuesta inmunológica es un poco más tardía. Y eso va a depender mucho del tipo de microorganismo, ¿ya? O del tipo de antígeno. Es decir, puede la respuesta ser mucho mayor a esto. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en esos días que tarda en producirse la respuesta inmune específica? Es que se tiene que producir como ya les hablaba, un procesamiento del antígeno, una presentación a los linfocitos T, diferenciación de los linfocitos T a linfocitos T efectores, y por otro lado también una respuesta específica de los linfocitos que se van a transformar a células plasmáticas y van a liberar entonces los anticuerpos específicos frente al antígeno con el cual tomo contacto. Ahora, dos de las características importantes es que la adaptativa tiene una especificidad, distingue diferentes sustancias microbianas y no microbianas. Hay un repertorio muy grande de este tipo de especificidad. Y por otro lado, tiene memoria inmunológica, que es una de las cosas más importantes de la inmunidad adaptativa y también de las vacunas, es que se generan ciertos linfocitos de memoria, tanto linfocitos B como linfocitos T, para que estos linfocitos estén ahí, digamos, dentro de los órganos linfoides, de modo que en una reexposición se pueda producir rápidamente tanto la respuesta celular como la respuesta humoral, es decir, de los linfocitos T efectores y de anticuerpos. Esto es en general lo que ocurre en la inmunidad adaptativa y la inmunidad específica. ¿Tienen alguna pregunta? Parece que no. ¿Están ahí todavía? Sí, creo que estamos acá. Súper. Ya. Bueno, eso ya se los había hablado. Bueno, aló, profe, no sé si me escucha. Sí, le escucho. Perfecto. Sí, tenía una pregunta con lo anterior, que era, ¿de qué va a depender cuánto tiempo se conserva esta memoria inmunológica en un organismo? Bueno, depende de varios factores, pero principalmente de cuál antigénico sea el antígeno. Es decir, si el antígeno, que por ejemplo con el cual nos inmunizan en una vacunación, es muy antigénico, quiere decir que es capaz de producir una gran respuesta inmunológica, muy potente. Y eso va a depender de que se generen muchas células de memoria o con una señal muy importante. Y eso, cuando yo digo que el antígeno sea muy antigénico, va a depender del tipo de molécula que se esté utilizando. En algunas vacunas se utiliza microorganismo atenuado, muerto, una parte, a lo mejor la proteína más inmunógena, parte de eso. Entonces,
va a depender mucho del tipo de antígeno, de cuán potente sea la respuesta que pueda ejercer. Y en general estamos hablando que estas respuestas son respuestas bioquímicas, es decir, cuando se procesa el antígeno y cuando se expone al sistema inmune adaptativo, lo que se va a producir es que se le va a presentar, ¿no es cierto?, una cadena proteica de un determinado diámetro, o sea, tamaño, peso molecular, y eso va a generar esta respuesta. Ahora, por supuesto que en el caso de las vacunas, esa cadena proteica, obviamente que no tiene que ser la que genera la patología, ¿cierto? Entonces, eso va a depender un poco de, como les digo, de cuán antigénico sea el antígeno. Y en muchos casos se requiere más de, por ejemplo, más de una inmunización, como en el caso de la hepatitis B, por lo mismo, porque a lo mejor la primera dosis no es capaz de producir células de memoria, pero sí una segunda dosis y por supuesto que la tercera dosis, que en el caso de la vacuna contra la hepatitis B. Ahora, por otro lado, tenemos que considerar que las células de memoria, o los linfocitos T y B de memoria, también tienen una vida media determinada, porque son células. Entonces, muchas veces estas células, a medida que va avanzando la edad, estas células también se pueden ir deteriorando, se pueden perder, y finalmente quedamos con una baja carga de células de memoria. Puede que sean por mucho tiempo, y eso que implica que en algunos casos hay que hacer una reexposición o una nueva vacunación frente a un microorganismo, ¿tá? Ahora, puede ser lo mismo o podría ser algo similar, por ejemplo, si el microorganismo mutó o cambió o hay una nueva cepa, entonces muchas veces se requiere una nueva exposición. No sé si me explico un poco. Sí, profe, gracias. Ya. Muy bien. Bueno, esto es, ya vemos aquí completo nuestra inmunidad innata y nuestra inmunidad adaptativa. Vamos a ver hoy día específicamente en lo que viene, porque esto era como algo general, cómo nuestros fagocitos, cómo nuestras células logran reconocer a estos patógenos en su, digamos, estructura completa, sin un procesamiento antigénico y cómo genera entonces una respuesta tan potente, porque muchas veces como que se habla que la inmunidad innata es algo sencillo, sin embargo es bastante más complejo de lo que nosotros creemos y es tremendamente importante para poder luego coordinarse o prepararle el camino para que la inmunidad adaptativa se active, ¿ya? Y aquí quiero que, bueno, aquí ya se pone un poquito más molecular, a lo mejor un poquito la clase, sin embargo, voy a tratar de hacerlo un poquito más específico, más claro. Y vamos a ver esta tablita. Y aquí está lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Me voy a centrar principalmente en el resto de la clase en cómo se produce el reconocimiento de la inmunidad innata. Y primero vamos a hablar de la especificidad. Y la especificidad, yo creo que veamos este esquema. Aquí tenemos una célula, puede ser un fagocito. Tiene aquí un receptor, ¿ya? Un receptor que ya vamos a hablar de él un poco más adelante. Bueno, aquí dice que el receptor Toll-like, vamos a hablar de él. Pero antes de entrar en nombres, tiene este receptor, podemos ver que es el mismo. Sin embargo, este mismo receptor puede reconocer diferentes estructuras. Ahora, ¿qué son estas estructuras? Son microorganismos, por ejemplo, bacterias. Entonces, es capaz de reconocer a la bacteria A, B, C, y reconoce a lo mejor un carbohidrato que es común para estas bacterias, ¿sí? Entonces, hay una especificidad, pero es una especificidad baja, es decir, reconoce ciertos patrones, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver esto. Sin embargo, en la inmunidad adaptativa, como ya sabemos que esta respuesta se va adaptando al tipo de antígeno, aquí vemos que tenemos anticuerpos, esto que está acá, y vemos que también tenemos distintas bacterias
Estas distintas bacterias tienen distintas estructuras y cada una de estas bacterias tiene un anticuerpo específico. Por lo tanto, podemos decir que hay una diferencia en cuanto a la especificidad. Es mucho más específica esta respuesta que la especificidad que tiene la respuesta inmune innata. Hay un reconocimiento, pero más bajo. Y vamos a ver cómo es este reconocimiento. En cuanto a los receptores son tremendamente importantes porque estos son los que van a reaccionar con bacterias, van a reaccionar con las citocinas, es decir, son una serie de moléculas que van a estar expresadas en todas las células. En este caso, vemos aquí un fagocito, supongamos que es un fagocito, vemos la membrana plasmática y vemos una serie de receptores. Vamos a hablar de estos receptores que son los receptores de reconocimiento de patrón, ¿ya? O Pattern Recognition Receptor. Estos receptores están aquí siempre presentes en los fagocitos y van a reconocer diferentes estructuras, ¿ya? Vamos a hablar de esto. En el caso de la inmunidad adaptativa, hay un receptor que es típico del linfocito B, del linfocito T, que vamos a hablar más adelante, pero nos vamos a centrar en esto. Esta distribución de los receptores en la inmunidad innata no es clonal y son idénticos en todas las células, es decir, son codificadas por la línea germinal, por lo tanto se transmiten de padre a hijo, padre, etc. No van a tener una recombinación, no van a tener una expresión, una distribución clonal, sino que son estructuras que van a estar presentes en todos los individuos. Y una de las cosas importantes es que estos receptores de los fagocitos son capaces de discriminar entre lo propio y lo no propio. Es decir, estas estructuras en la inmunidad innata o en los fagocitos, los receptores, solamente van a reconocer estos patrones que son propios de bacterias o de algún otro microorganismo. Por tanto, no existe una autoinmunidad que esté relacionada con la inmunidad innata, ¿sí? Ahora, en el caso de la inmunidad específica, por supuesto que hay discriminación de lo propio y de lo no propio. Esto se aprende, como ya les dije, es la tolerancia. Sin embargo, la tolerancia se puede perder y en ese caso sí pueden haber reacciones autoinmunes. Preguntas. ¿Les quedó más o menos claro? Porque ahora vamos a hablar de estos receptores de reconocimiento de patrón. ¿Ninguna? Bien, llegamos al sistema inmune innato. Es la primera respuesta, eliminan células dañadas, también inician el proceso de reparación tisular. Ya decíamos que estimulaba las respuestas inmunitarias adaptativas, puede influir en la naturaleza de este tipo de respuesta. Aquí está ya lo mismo que habíamos visto, algunas características. También hablábamos de que hay una respuesta innata humoral, los patrones de reconocimiento que vamos a ver, el complemento, moléculas de complemento, citocinas, algunas enzimas, todas aquellas moléculas que van a participar en la respuesta inmune innata. Dentro de las células tenemos los fagocitos, que ustedes ya los conocen, principalmente neutrófilos, monocitos, macrófagos, las células dendríticas, también participan los basófilos, los eosinófilos, y las células natural killer, que son linfocitos, son del progenitor linfoide, sin embargo, participan aquí en la inmunidad innata. Y aquí hay algo que quiero que tengamos presente para el resto de toda la inmunología que vamos a ver. Y tiene que ver con las funciones de la respuesta inmunitaria y que están
basadas principalmente en el tipo de patógenos que van a ingresar a nuestro organismo. Y en ese sentido, la respuesta inmunológica va a estar determinada por los patógenos que son intracelulares y los que son extracelulares. Es decir, para este tipo de patógenos, que son dos distintos, digamos, o la forma de cómo ingresan a nuestro organismo, vamos a tener respuestas específicas, ¿ya? No sé si me entienden cuando yo les hablo de patógenos intracelulares y los extracelulares. O sea, ¿alguien me puede dar un ejemplo de un patógeno intracelular? ¿O no? ¿Podría ser un virus? Eso, muy bien, exacto. Puede ser el virus, ¿no es cierto? Ahora que ya sabemos bastante de los virus con todo esto del coronavirus, es un patógeno intracelular. Y un patógeno extracelular puede ser una bacteria extracelular, por ejemplo, Escherichia coli. Entonces, sabemos que los patógenos intracelulares requieren de nuestras células para poder replicarse. Por tanto, nuestro sistema inmunológico tiene que adaptarse a ese tipo de microorganismos. Por lo tanto, la respuesta inmunológica frente a microorganismos que son intracelulares como extracelulares es distinta. Y eso es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta, porque cuando veamos respuesta inmune adaptativa, va a ser tremendamente, va a ser la diferencia en cómo se produce esta respuesta. En cuanto a los componentes de la inmunidad innata, podemos decir que están las barreras anatómicas y fisiológicas, y algunos libros o algunos autores hablan de esto como mecanismos no inducibles, es decir, que estas defensas están siempre presentes, no requieren algún factor o algún antígeno que lo produzca, como por ejemplo la piel, siempre va a estar ahí, es una barrera epitelial o defensa de superficie, y por tanto es algo que no se tiene que inducir. Sin embargo, hay componentes celulares y humorales que son inducibles, es decir, que van a depender del tipo de antígeno que se presente. Y en estos componentes vamos a ver ahora, en lo que nos queda de clase, el reconocimiento de patrones, sistema del complemento, la inflamación, la fagocitosis y la lisis de células infectadas o dañadas. Estos son, digamos, los mecanismos efectores de la inmunidad innata, ¿sí? Estoy mirando la hora porque... Bueno, ya les decía, los mecanismos inducibles son las barreras anatómicas que están ahí siempre presentes, todo lo que es las lágrimas, el sudor, el pH de la piel, y algunas sustancias importantes como son proteínas y péptidos antimicrobianos que están en nuestras superficies epiteliales y en varias otras secreciones. Y aquí tengo marcadas algunas que son quizás importantes, como por ejemplo la lisozima, que seguro que la han escuchado. Está en la secreción de mucosas, glandulares, y aquí las vemos en la lágrima, en la saliva, en el tracto respiratorio. ¿Y qué es lo que hace la lisozima? Es un mecanismo no inducible, está ahí siempre presente en esos lugares. Lo que hace es destruir los enlaces glucosídicos del péptido glicano. ¿Se acuerdan? O no sé si han visto microbiología, pero es como un componente de la pared celular de las bacterias. Y al destruir estos enlaces, obviamente que la pared celular de la bacteria se destruye y eso produce la lisis bacteriana. Entonces, por tanto, supongamos que nos comemos una manzana que no está lavada y viene con alguna bacteria, bueno, dependiendo de la carga también bacteriana, nuestra saliva podría eliminar esa bacteria, digamos. Si no lavamos la fruta, por supuesto. También está la lactoferrina. Bueno, también en las mucosas o en las secreciones glandulares, y es muy importante porque también está en la leche materna, en el intestino, el tracto nasal, etc.
¿Y qué hace la lactoferrina? Como dice su nombre, se une al hierro, compite por el hierro, lo secuestra. Las bacterias necesitan hierro para poder replicarse y también los hongos. Y de esa manera entonces limita la proliferación y limita el crecimiento bacteriano. En el caso del inhibidor de proteasa leucocito secretor, largo el nombre, pero está en la piel, las secreciones de las mucosas glandulares, y también bloquea la infección epitelial de hongos y virus, es antimicrobiano. No es para que se los aprendan todos, pero por lo menos estos tres, que sea algo que ustedes se acuerden siempre, que están ahí presentes en estas mucosas o en esta superficie. Por supuesto que hay muchísimos otros más. Entonces, como vemos, estas defensas son tremendamente importantes. Ahora, ni hablar de cómo está estratificado la piel, digamos, que físicamente impide que ingresen los microorganismos. Sin embargo, muchos de ellos pueden pasar estas barreras y llegar a nuestros tejidos. Pero ahí tenemos nuestro sistema que nos protege. Y esta forma de protegerlos cuando ya ingresan estos microorganismos serían a través de estos mecanismos que ya les mencionaba anteriormente. Y para que se produzca la respuesta inmune innata, primero tiene que haber un reconocimiento. Tengo que reconocer a estas estructuras para poder iniciar una respuesta inmunológica. Como veíamos, este reconocimiento tenía una especificidad limitada. Sin embargo, es capaz de poder reconocer ciertas estructuras, que ya vamos a ver cuáles son las estructuras. Bueno, y se habla de este reconocimiento de patrones moleculares. Son componentes celulares de los microorganismos. Pero la respuesta frente a estos patrones moleculares de los microorganismos va a ser a través de dos tipos de formas esta respuesta. Producir inflamación y también producir la defensa contra microorganismos intracelulares. Recordemos que la respuesta tiene que ser distinta. Si hay microorganismos intracelulares, la respuesta inmune innata, así como la adaptativa, va a ser distinta. Por lo tanto, podríamos decir en general, muy en general, que las funciones de la inmunidad innata se van a ejercer a través de la inflamación o a través de la defensa contra microorganismos intracelulares. Pero eso es algo muy general. Y aquí está la pregunta: ¿qué desencadena la respuesta inicial del sistema inmune innato? Estamos hablando de que ya el microorganismo entró a nuestro organismo, ya se saltó todas las barreras epiteliales y todo eso, y ya llegó al tejido. Bueno, ese inicio tiene que ser a través de este reconocimiento. Y este reconocimiento es a través de, nuevamente digo, reconocimiento de grupos de estructuras moleculares de los microorganismos o expresadas en células del huésped que están lesionadas o muertas. ¿Ya? Es decir, estas estructuras moleculares van a poder inducir la respuesta a la inmunidad innata. Ahora, aquí es una cosa importante, que el sistema inmune innato reconoce aproximadamente 10 elevado a 3 moléculas de microorganismos. Estamos hablando 1000 moléculas, algunos libros hablan de 100 moléculas, es decir, es limitada. Hay una especificidad que es más limitada, sin embargo, muchas de estas moléculas son moléculas que se repiten en los microorganismos y además son moléculas que son necesarias para su multiplicación o para su ciclo de vida. ¿Ya? Ahora, vamos a ver esto. Este reconocimiento de estas moléculas que les mencionaba se hace a través de los patrones de reconocimiento, receptores de reconocimiento de patrón o PRR. De aquí no nos vamos a olvidar más de estos receptores de reconocimiento de patrón. ¿Y qué son estos receptores? Lo podemos ver aquí, ya se los mostraba un poquito más adelante. Esta es un fagocito, puede ser un neutrófilo, un macrófago, una célula dendrítica. Y tiene aquí una serie de receptores, muchos receptores, pero aquí podemos ver algunos receptores que son los PRR o los patrones de reconocimiento de patrón.
receptores de reconocimiento de patrón, perdón. Vemos, por ejemplo, aquí el receptor tipo TOL, aquí hay otro de tipo RAGE, en fin, leptina tipo C, y vemos acá los microorganismos, es decir, estos microorganismos ingresaron, pero son detectados por estas células. Se produce un reconocimiento. Luego de ese reconocimiento, que es rápido, se producen señales intracelulares y esta célula va a comenzar a producir interleucina, a lo mejor va a comenzar a fagocitar, va a responder rápidamente. Estos receptores, como decía, están codificados por genes heredados de la línea germinal y, como ya les decía, estos receptores no reaccionan frente a nuestras propias moléculas. Eso es tremendamente importante, porque si no, se produciría también un reconocimiento de algunas células propias y generaría alguna autoinmunidad, pero eso no ocurre en la inmunidad innata. Entonces, los PRR reconocen estructuras moleculares. ¿Cuáles estructuras moleculares? Producidos o que están presentes en microorganismos patógenos. ¿Cómo se llaman esos? Se llaman patrones moleculares asociados a microorganismos patógenos, o los PAMs. Por ejemplo, el peptidoglicano, flagelina, lipopolisacárido, algunos carbohidratos, como vamos a ir viendo. Esas estructuras están presentes en el microorganismo. Aquí no hay un procesamiento de este microorganismo. Por eso que hablamos que la inmunidad innata es capaz de reconocer a los microorganismos en su forma innata, en su forma natural, sin un procesamiento. Estas estructuras son heredadas en los microorganismos, es decir, no han evolucionado, por lo tanto, vamos a encontrar que muchas bacterias gram negativas tienen lipopolisacárido, otras la flagelina o el peptidoglicano. Y por ello es que nuestro sistema inmunoinnato evolutivamente también es capaz de reconocerlo. Esos son los PAMs. Pero también están otras moléculas que están asociadas a daño que puede ser por una célula, por ejemplo, que ha mutado, una célula que está a lo mejor infectada con un virus, o desechos celulares. Y esas células, cuando están dañadas, van a expresar los patrones moleculares asociados a daño. Y eso se llaman DAMs, ¿ya? Y muchos de estos receptores pueden reconocer tanto los PAMs como los DAM, ¿ya? Preguntas. Díganme si les queda claro, si quieren que les explique algo de nuevo. Profe, yo no entendí lo de los DAM. Los DAMs son patrones que están asociados a daño. Por ejemplo, una célula que, supongamos una célula que ha mutado y que está cancerógena o cancerígena. En su estructura, supongamos que está una célula propia, ¿ya? No que sea un fagocito. Cuando una célula muta por cualquier situación, o a lo mejor está infectada o está dañada por diversas situaciones, nuestra célula expresa en su superficie ciertos antígenos extraños, ¿de acuerdo? Moléculas que no expresa cuando está sana. Y esas moléculas, que puede ser a lo mejor un carbohidrato extraño, una proteína extraña, esa señal podríamos decir que es un patrón molecular que está asociado al daño de esta célula. Y los receptores de las células o de los fagocitos también pueden reconocer a estas células o moléculas que están asociadas a un daño en la célula. ¿Ya? Gracias. Ya, súper. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, supongo que le está quedando claro, porque ahora vamos a hablar algunos ejemplos de los PAMs y los DAMs y vamos a ver cuáles son estos receptores, ¿ya? Bueno, algunos ejemplos de los PAMs y los DAMs tenemos, por ejemplo, patrones moleculares asociados a microorganismos patógenos. Ácido nucleico, las proteínas, el lipopolisacárido, muchos glúcidos, aquí vemos algunos de ellos, y aquí vemos el tipo de microorganismo que presenta. Entonces vemos que hay algunos que son comunes, por ejemplo,
casi todas las bacterias, o bueno, depende del tipo de bacteria, ¿no es cierto? Pero pueden presentar pilina, flagelina. Todas las gram negativas, lipopolisacárido, o las gram positivas, el ácido lipoteicoico. Es decir, son estructuras propias de las bacterias o de los virus, el ARN, etcétera, que siempre están presentes, y por ello que podemos decir que como evolutivamente o durante el tiempo siempre estas estructuras han estado en los microorganismos, y también estos receptores en los fagocitos están siempre presentes, se produce este reconocimiento rápidamente, y es por ello que rápidamente tenemos una respuesta de la inmunidad innata, ¿ya? Y aquí vemos algunos patrones moleculares asociados a lesión, como por ejemplo proteínas inducidas por estrés. Aquí vemos las proteínas de shock térmico o de choque térmico, como dice acá, los cristales también, los uratos monosódicos. Por ejemplo, en el caso de la gota, esos cristales son capaces de activar a las células, a los fagocitos, y generar la inflamación, por darles un ejemplo. Otras proteínas nucleares que pueden ser expresadas o pueden ser liberadas cuando la célula se destruye, ¿ya? Entonces tenemos muchos PAMs y muchos DAMs que son capaces de ser reconocidos por estos receptores. Entonces, este reconocimiento, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir, bueno, aquí dice que algo importante, estos receptores, los receptores, los PAMs y los DAMs, pueden estar en diferentes localizaciones en la célula. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden estar en la superficie, puede estar en el citoplasma o en el citosol, y hay muchos de ellos que son moléculas solubles que pueden estar en el plasma, o también pueden estar en algunas secreciones, como vamos a ver, ¿ya? Ahora, importante es que el reconocimiento de los DAMs y los PAMs por estos patrones de reconocimiento de patrón, receptor de reconocimiento de patrón, inicia la respuesta inmune innata. Desencadena entonces todos los mecanismos para poder contrarrestar la infección o la inflamación, y por supuesto que después la reparación, ¿ya? Eso que les quede muy claro. Y además que estos receptores se pueden ubicar, como ya decía, en la superficie, en el citosol, y algunos de ellos pueden ser solubles, moléculas solubles, ¿ya? Aquí podemos ver lo mismo. Fíjense ustedes, tenemos puede ser un neutrófilo macrófago, tiene los PRR. Hay muchos tipos. Vamos a ver el receptor tipo TOL, el receptor de lectina tipo C, los receptores de scavenger o también llamados carroñeros, los receptores tipo NOD y los receptores tipo RIC1, ¿ya? Pero también hablarles de que un fagocito tiene muchos receptores para el complemento, para citocinas, para la porción FC de las inmunoglobulinas, es decir, muchos receptores. Y aquí, por supuesto que vemos que realmente el sistema inmune innato es muy completo. Bueno, hablábamos entonces de los PRR, o los patrones de reconocimiento de receptor. Y aquí tengo marcada la localización. Esto es de lavas también. Y podemos ver aquí que hay algunos que están en el plasma, en la membrana plasmática, y otros en el citosol. Y ahora vamos a ver algunos de ellos y específicamente cuáles son las funciones y qué reconocen. Bueno, los receptores tipo TOL son los que más se han descrito, son quizás probablemente los primeros que se describieron, TOL-like o TLR. Están, por supuesto, que en la membrana plasmática, pero también hay algunos que están en el citosol, en algunos endosomas. Ahora, en términos generales, como ya les decía, estos están en los fagocitos, pero también están en las células dendríticas, en los linfocitos B, en algunas células endoteliales y en muchos otros tipos de células. Son quizás los que están ampliamente distribuidos, y ustedes pueden encontrar mucha información en la literatura acerca de los TOL. Hay aproximadamente 9, por eso que dice que va del 1 al 9.
Y yo por lo menos quiero que ustedes entiendan que hay muchos de ellos que reconocen el peptidoglicano, el ácido lipoteicoico, como dice aquí, el lipoproteína en general, a estructuras de las bacterias gram positivas y gram negativas, así como también estructuras que son de las micobacterias, como el lipoaranomanano, que está en las micobacterias. Por ejemplo, aquí ¿dónde está el Toll-like? Aquí está, el Toll-like 4 reconoce el lipopolisacárido, y ese probablemente es uno de los ejemplos más que más se hace. El Toll-like 5, la flagelina. Ahora, muchos de estos toll pueden compartir algunos reconocimientos. No necesariamente cada uno va a reconocer una estructura, o en este caso hablemos del PAMS uno solo, digamos. Entonces aquí vemos que los ligandos serían varias moléculas, como vemos acá. No solamente el lipopolisacárido o estructuras de las paredes de las bacterias, sino que también ácidos nucleicos. Como podemos ver aquí, hay algunos Toll-like citosólicos que van a reconocer ese tipo de estructura. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando se reconoce eso? Una serie de cosas. Cuando reconoce el Toll-like a estas estructuras, lo que se va a producir es fagocitosis inmediatamente de este microorganismo y la producción de citocinas. ¿Cuáles citocinas? Ya hablábamos de la 1 y la 6, que eran inflamatorias, pero también la 18 y la 12, que también son inflamatorias, factor de necrosis tumoral, interferón alfa y beta. ¿Ya? Eso lo tienen que saber, porque les va a aparecer siempre. De hecho, se pueden medir en sangre estas interleucinas para ver la inflamación en un paciente. ¿Qué hacen el macrófago? Estimula la síntesis de óxido nítrico. El óxido nítrico es lo que va a estar dentro del fagosoma, y esto va a destruir rápidamente a las bacterias o a estos microorganismos que ya mencionaba en la diapositiva anterior, y por tanto los va a destruir. También va a estimular la secreción de quimiosinas y los receptores de quimiosinas. ¿Qué son las quimiosinas? Son moléculas, en realidad son interleuquinas, que atraen a otras células. Por ejemplo, si tengo una herida en un dedo, o ingresó un microorganismo en un dedo de la mano derecha, nuestras células tienen que saber que tienen que ir a la mano derecha y no se vayan a la izquierda. Bueno, a lo mejor es un poco tosco el ejemplo que les doy, pero en el fondo, gracias a estas quimiosinas, las células pueden mirar a ese lugar. También algo muy importante, que los Toll-like van a estimular la expresión de las moléculas coestimuladoras. Ahora, estas moléculas coestimuladoras están en los fagocitos, por ejemplo, y que vamos a ver el viernes, la CD80 y CD86, que están en las células dendríticas, y la CD40, que la expresan los macrófagos. Y estas moléculas son importantísimas y se llaman moléculas coestimuladoras, pues, porque coestimulan a los linfocitos T para que puedan generar una respuesta inmune adaptativa. Ya después les va a quedar más claro cuando podamos integrar todo, pero son importantes. Y aquí podemos ver entonces cómo esta fusión entre los Toll-like o entre el reconocimiento de la inmunidad innata y la integración con la inmunidad adaptativa. No es la única integración. Bueno, y también los Toll-like son importantes porque pueden aumentar la captura, es decir, la fagocitosis, y además pueden aumentar el procesamiento de este antígeno, o sea, esta bacteria cuando es fagocitada y es degradada en diferentes péptidos, y estos péptidos son presentados a los linfocitos T. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, chiquillos. ¿Están muy cansados? ¿Ninguna? Bueno, entonces los receptores de lectina tipo C es otro tipo de receptor que está en los fagocitos, en la membrana plasmática,
es un receptor para manosa, para adectina, principalmente, como podemos ver aquí, estos son glúcidos de superficie microbiana, es decir, de bacterias, y también glucanos que están presentes en los hongos. La inmunidad innata es muy importante para controlar las enfermedades por hongos. Cuando hay alguna inmunodeficiencia, por ejemplo, de los fagocitos, los pacientes presentan mayor cantidad de infecciones por hongos que normalmente nosotros no tenemos. Bueno, facilitan la fagocitosis y secreción de citocina, es decir, reconocen estas estructuras y rápidamente se activa la fagocitosis y las citocinas inflamatorias. Y estas proteínas o estas citocinas promueven la inflamación, potencian la respuesta inmunitaria adaptativa también. Los receptores tipo scavenger o carroñeros, como le llamaban antes, remueven materiales inservibles o sustancias extrañas. Están en la membrana plasmática y también en algunas células de los epitelios y de los endotelios. Uno de ellos, por ejemplo, es el CD36, que lo tengo aquí. A ver, aquí está el CD36. O también de tipo B. Y el ligando, por ejemplo, son diacilglicerol de algunos microbios. Muchos de estos, en general, reconocen el LDL, colesterol LDL modificado, también muchos lípidos que están alterados, y obviamente lo que hacen es destruir estas moléculas que pueden ser, nos pueden producir daño, y también células que están en apoptosis. Ahora, en cuanto a no solamente a la destrucción de estos microorganismos, su función principal es de inducir la fagocitosis justamente de estas sustancias extrañas, ¿ya? El de tipo A se presenta mayormente en macrófagos y el de tipo B está involucrado principalmente en el metabolismo de los ácidos grasos y, como ya les decía, de ciertas células apoptóticas. O sea, hay una amplia gama de este tipo de receptores scavenger y están muy también explicados en la literatura, que tienen muchas otras funciones. Después llegamos ahora al receptor NOD-CIML o NOD-LY, que está en el citoplasma. Ahora nos cambiamos al citoplasma. Y estos receptores van a detectar el peptidoglicano de las paredes celulares, perdón, de las paredes de las bacterias. Reconocen también PAMPs y DAMPs. Y reclutan otras proteínas para formar complejos transmisores de señal. Y dentro de estos receptores tipo NOD-LY está el inflasoma, ¿ya? Que vamos a ver cuál es el inflasoma. El inflasoma es una estructura que se produce dentro del fagocito, dentro de estas células, como ya mencionaba, células epiteliales y otras células. Y el inflasoma en realidad es una subfamilia de los NOD-like, a pesar de que hoy día se habla muchísimo del inflasoma, que incluso no tiene las proteínas de este tipo de receptores. Hay laboratorios que se especializan solamente en el inflasoma, porque está implicado en muchas patologías autoinmunes y también inflamatorias. Pero en general, el inflasoma está constituido por una serie de proteínas y forman esta estructura que la podemos ver desde arriba, que es así como una especie de estrella y que tiene una forma tubular hacia atrás. Ahora, tiene muchas funciones, pero principalmente secreción de interleucina 1 beta y también de la 18. Y el inflasoma tiene muchísimas otras funciones, como les decía, pero en general está compuesto en el centro por caspasa 1. Luego de formar estas caspasas comienzan así como a salir de esta estructura y comienzan entonces la producción de interleucina 1 y también la 18. Y también pueden generar apoptosis de esta célula o de este fagocito.
Se ha estudiado harto el linfosoma también justamente cuando reconocen los cristales, como les mencionaba anteriormente. Y se habla que el linfosoma estaría relacionado en la gota, digamos, en la inflamación en este tipo de pacientes con ese tipo de patología. Otro receptor del citosol son los receptores tipo RIC, que van a reconocer principalmente ADN viral, y cuando lo reconocen, aquí está, ese es el receptor en el citoplasma, está constituido por 3 proteínas, reconoce el ARN viral, y cuando lo reconoce, obviamente que va a producir en esta célula, por ejemplo, una célula respiratoria podría ser, ¿ya? También algunos fagocitos, va a producir entonces la secreción de interferones antivíricos de tipo 1. ¿Cuáles son los de tipo 1? Son los alfa y beta antivirales. Esa sería la respuesta cuando reconoce esto. También tenemos los PRR solubles, secretados, y yo creo que aquí más de alguno ha escuchado muchas de estas proteínas, que son proteínas de fase aguda o de respuesta de fase aguda, muchas de estas producidas por el hígado. Dentro de esto tenemos las pentraxinas. Un ejemplo de las pentraxinas, la localización obviamente que en el plasma, es la proteína C reactiva. ¿Ya? ¿Y cuándo se produce esta proteína C reactiva? Generalmente cuando reconoce estructuras microbianas, ¿ya? También estructuras virales, pero principalmente cuando reconoce estructuras bacterianas. Por lo tanto, sería un marcador, no muy específico, pero sí de una infección bacteriana. Y también es un marcador de inflamación. Por ahí también se ha estudiado en el infarto del miocardio, que aumenta muchísimo la proteína C reactiva. Otra de las pentraxinas es el amiloide sérico P y la pentraxina larga, que en general reconocen hongos o estos PAMs, bacterias y otros microorganismos. También están las colectinas. En el plasma está, por ejemplo, la lectina de unión amanosa. Entonces, ¿qué es lo que hace esta colectina? Se une a esos microorganismos que tienen manosa o que tienen fructosa, se unen a esta estructura y actúan como opsonina. Ya, yo sé que todavía no saben lo que es la opsonina, pero ya les voy a explicar qué es lo que es. Y también están en los alvéolos, y ahí también actúa como opsonina y facilita la ingestión por los macrófagos alveolares de ciertas estructuras, por ejemplo, virales o microbianas. Están las ficolinas y también el complemento, que va a ser lo que vamos a ver un poco ahora luego. Preguntas, chicos. ¿Están ahí todavía? Ya, sí, gracias por hacerme la manito. Bien, entonces, un poquito para resumir lo que he dicho anteriormente, estábamos hablando del reconocimiento. ¿Cómo se hace el reconocimiento de estas estructuras extrañas, de estos microorganismos? Y se hace a través de estos receptores de reconocimiento de patrón, que ya vimos que había de la membrana plasmática, algunos que son citosólicos y otros que son obviamente secretados, como por ejemplo la PCR, que bastante la van a conocer después. Pero ahora llegamos al sistema de complemento, que era otra de las partes importantes de la inmunidad innata, pero sin embargo debo decir lo siguiente, que el complemento actúa tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad específica. Entonces aquí vamos a ver como un poco de las dos cosas. Está compuesto por muchas proteínas séricas, va de C1 a C9, la C es de complemento y el número esa serie, que sigue, como ya les digo, de 1 a 9, sería
y la nomenclatura, y las funciones que tiene el complemento, que son estas proteínas que se activan. Ya vamos a ver cómo se activan. Están siempre circulando. Pero en general, lisis de los patógenos, opsonización, que la opsonización es el recubrimiento, por eso yo les decía anteriormente las opsoninas, actúa como opsonina, ya vamos a ver. Este recubrimiento de los antígenos, del patógeno, de la bacteria por el complemento mejora la fagocitosis. También elimina los complejos inmunes, antígeno-anticuerpo, es decir, es fundamental para que se puedan eliminar una vez que ya se produjo el encuentro del anticuerpo con los antígenos, que sean eliminados, porque esto es una estructura, digamos, química o bioquímica que tiene que ser eliminada para que volvamos a la homeostasis. Y también puede generar subproductos péptidos que participan en la respuesta inflamatoria. Hay 3 vías de activación o 3 vías de ejecución de sus funciones. Esta es la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alternativa o alterna. Independiente de la forma como se inicie la cascada del complemento, va a desembocar en una vía común y de ahí en adelante se va a producir la lisis del microorganismo. Sin embargo, en este camino de activación se van a producir ciertos subproductos que van a poder ayudar en la inflamación, como vamos a ver. Ya, y esto que parece aquí súper complicado, lo vamos a ver primero de esta forma. Lo voy a colocar todo junto abajo. Bueno, aquí podemos ver el inicio de la activación del complemento y vemos las 3 formas que ya les había mencionado. Vamos a hablar en este momento, en primer lugar, de la vía alternativa. ¿Por qué? Porque la vía alternativa es la forma en la cual se activa en la inmunidad innata. Y como dice aquí, la vía alternativa, cuando C3, aquí está C3, se hidroliza en C3b y en C3a. Ahora, aquí está muy resumido porque la cascada del complemento en realidad tiene muchísimas reacciones. ¿Profe? Pero, ¿sí? Disculpe, pero ¿qué es C3? C3 es una de las proteínas del complemento. Como les decía, el complemento son proteínas y cada uno es, por ejemplo, C1, C2, C3, C4, hasta C9. ¿Ya? Así se llaman estas proteínas. Gracias. ¿Ya? Cada una tiene una estructura proteica distinta, pero estas proteínas están circulando siempre en nuestra sangre en forma inactiva. Sin embargo, cuando en la vía alternativa, inmunidad innata, aparece el microorganismo, es capaz de activarse la vía alternativa. Es decir, son capaces de activarse estas proteínas. ¿Sí? Aquí está resumido, pero podemos decir que C3, como dice acá, proteína que está circulando tranquilamente, se encuentra con microorganismo que ingresó, digamos, a nuestro sistema, se hidroliza y se produce entonces C3b y C3a, ¿ya? Ahora ya son péptidos. Ahora, ¿qué hacen estos péptidos? Hacen muchas cosas. C3a va a ayudar en la inflamación y C3b va a ayudar en la opsonización y en la fagocitosis. Y voy a pasar a la siguiente y luego voy a volver a esta. Esto es la opsonización, chicos. Aquí tenemos el complemento, por ejemplo, C3b que les acababa de mostrar, C3b, y hay otros más, C3, C4b, pero ya C3b. Aquí se produjo el C3b, aquí está la bacteria, se pega o se une al microorganismo. El fagocito, el macrófago, por ejemplo, ya les mencionaba que tenía receptores para el complemento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la bacteria está opsonizada, recubierta, en este caso por complemento, la fagocitosis es mucho más rápida, más efectiva. Siempre explico lo mismo, pero para que ustedes se hagan una idea, si tengo un pan solo y un pan con manjar, es más rico el pan con manjar, es decir, esto que está opsonizado, ¿sí? Por lo tanto, es más rápida la fagocitosis. Ahora, no solamente la opsonización es por complemento, hablábamos que había ciertos
ciertos patrones de reconocimiento que también podían opsonizar. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, vuelvo a la diapositiva. Estaba en la vía alterna o alternativa, que es la que se activa en la inmunidad innata. Por eso que estaba hablando de eso. Pero fíjense ustedes que independiente de la vía de activación, como en la vía clásica, ¿por qué se llama vía clásica? Porque se activa por anticuerpo. Aquí vemos un anticuerpo, una IgM. ¿Mm? Esto es más tardío, porque para que haya anticuerpo, obviamente que estamos hablando de respuesta inmune adaptativa. Y aquí el anticuerpo se une al microorganismo. ¿Mm? ¿Y qué es lo que ocurre? Esto es capaz de también activar al C3 y ocurre exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? También hay otra vía de activación que es la vía de las lectinas, es decir, cuando hay unas lectinas de unión amanosa que se unen a la bacteria y de esa forma puede también activarse C3 y luego el resto de la cascada del complemento. Ahora, chicos, aquí en todo esto que yo les estoy mostrando hay una serie de reacciones de proteicas y enzimáticas que van a ir degradando distintas proteínas del complemento. Aquí está como el resumen, ¿de acuerdo? Pero dos cosas importantes, tanto en la vía alternativa como en la vía de las lectinas, no hay anticuerpos involucrados. Aquí les muestro, ¿ya? Pero en la vía clásica sí que hay antígenos que están recubiertos con anticuerpos. Cualquiera de las tres vías entonces va a activar, va a generar C3A, C3B. Aquí vemos el microorganismo opsonizado, va a ser más rápida la fagocitosis. C3A, como les decía, ayuda a la inflamación. Sigue la cascada hasta C5, o sea, sigue la cascada de reacciones. Llegamos a C5, ¿ya? Aquí nos estamos saltando varios numeritos. C5. C5A también ayuda a la inflamación. C5B actúa como anafilotoxina. Sigue la cascada del complemento C5, C6, C7, C8 hasta C9 y estas estructuras se van ensamblando y forman este complejo que es el complejo de ataque de membrana, que es un polo que le generan los microorganismos y de esa forma destruye a la bacteria. Preguntas. Profe, ¿Sí? ¿la vía alternativa es la única que pertenece al sistema innato? La vía alternativa, sí, pero también la vía de las lectinas, ¿ya? Ah, ya, gracias. Porque se reconoce directamente, sí. Se reconoce o se activa directamente con el microorganismo. ¿Mm? Ahora, esto es como un resumen. Ustedes lo pueden leer un poquito más, si no les quedó algo más en el libro, pero es lo más importante. Podríamos hacer una clase completa de complemento, pero no es la idea ni tenemos el tiempo, pero es lo más importante, ¿de acuerdo? Bueno, esto ya lo vimos, que el sistema en complemento ayudaba a opsonizar, y cuando hablamos de estas estructuras que se unen al microorganismo, hablamos de una opsonina, ¿ya? Y hay muchos tipos de opsonina, y en este caso, el C3B, como ya les mencionaba, uno de los ejemplos, ven ustedes más ejemplos acá. Entonces es importantísima la opsonización. ¿Sí? Otro de los mecanismos efectores de la inmunidad innata era la inflamación. Y la inflamación, ¿cómo se induce la inflamación? Bueno, ustedes ya deben saber, puede ser patógeno, un traumatismo, una lesión tisular, puede ser por una infección, puede ser por producto de activación del complemento. La inflamación se va a producir principalmente por citocinas que liberan los macrófagos, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de la inflamación? ¿Para qué se inflama? Bueno, para restaurar la homeostasis de los tejidos cuando están alterados, es decir,
Cuando ingresa algún microorganismo, por supuesto que nos va a producir una lesión o nos va a producir el daño propio que genera este microorganismo. Entonces, eso tiene que ser eliminado. Y para eso es necesaria la inflamación, porque vamos a ver que gracias a esta inflamación van a llegar leucocitos, van a secretar ciertas citocinas y luego van a reparar esa situación. Y no solamente reparar, sino que el objetivo principalmente es la eliminación de los microorganismos extraños. Entonces, estamos hablando aquí que son tremendamente importantes las citocinas que liberan los macrófagos locales. En todos nuestros tejidos tenemos macrófagos que están ahí inactivos, están tranquilos, hasta que llega algún microorganismo y se activa este macrófago. Entonces el macrófago es tremendamente importante junto con otras células, pero aquí vamos a ver qué es lo que le pasa al macrófago cuando se activa. Se activa por diversas situaciones, pero vamos a suponer que es por una infección en la inflamación. Entonces, primero que todo podemos decir que produce no solamente estas interleucinas, pero estas citocinas, vemos acá, y la 1, la 6, factor de necrosis tumoral alfa, inducción de la respuesta inflamatoria local y sistémica. Hay otras citocinas que también son producidas a lo mejor por este macrófago y por otras células. Entonces, esto lo primero que va a hacer es va a producir esta inflamación. Y todo el proceso inflamatorio, digamos, desde el punto de vista de tejido, todo lo que se va a producir, que creo que después tienen ustedes algo de eso en otra clase. ¿Qué va a producir además? Las quimiosinas. Ya les decía que las quimiosinas son importantes porque tienen que reclutar en ese sitio de infección a otras poblaciones leucocitarias. Y esas quimiosinas, que aquí la está liberando, ¿no es cierto?, son las que le van a guiar el camino a las otras células, en ese lugar donde se está produciendo la inflamación. ¿Qué células? Las que están circulando a través de los vasos sanguíneos. También se produce vamos a ir por acá, por el otro lado mejor, después voy a volver acá. La interleucina 23, que promueve la expansión de las células T-helper 17, que las vamos a ver el viernes. Pero ¿qué hace T-helper 17? Se activa cuando, gracias a la interleucina 23 que produce el macrófago, y por un antígeno extracelular. Y ya vamos a ver qué hace el linfocito T-helper 17. Bueno, aquí también estamos viendo que el macrófago reconoció el PAMP. Podríamos haber partido primero por acá, ¿cierto? En el reconocimiento del PAMP por el PRR. Entonces ahí se produce todo lo que estamos diciendo. Además, se producen factores de crecimiento que promueven la producción de diferentes linajes celulares, ¿sí? En la médula ósea. Aquí vemos el factor estimulante de colonia granulocítico, monocítico, granulocito monocítico, etc. Se produce también, como tiene receptores para el complemento, ya vemos que va a fagocitar aquí a lo mejor una bacteria que está recubierta por este complemento. Pero vemos acá, llegamos a este otro lado, también produce interleuquina 10 y este es el factor de crecimiento transformante beta. Y son importantes porque median una actividad antiinflamatoria y tolerogénica. Porque obviamente que este macrófago, cuando ya produjo inflamación, después tiene que secretar otras citocinas para que vuelva a la homeostasis. Y la interleucina 10 es una citocina antiinflamatoria, ¿ya? Y el factor de crecimiento transformante beta también tiene un efecto de tolerancia, porque si no se generan estas citocinas, se sigue produciendo inflamación, y eso no puede ocurrir, ¿ya? También la interleucina 12 y la 18 que van a promover la diferenciación de los TGLP1 para que produzcan interferón gamma por las células natural killer. Yo sé que ahora no me entienden mucho eso, pero cuando pasemos al sistema inmune específico, van a entender un poquito mejor esto, porque el sistema inmune adaptativo específico lo que hace es potenciar luego el sistema inmune innato, ¿ya? ¿Cuáles son las acciones inflamatorias mediadas por la interleucina 1, 6 y factor de necrosis tumoral, que era lo que mencionábamos acá? Miren todo lo que hace. Bueno,
En el endotelio incrementa la permeabilidad y la expresión de moléculas de adhesión. ¿Qué quiere decir eso? Estamos hablando del endotelio vascular, o sea, de los vasos sanguíneos. Dice que aumenta la permeabilidad, es decir, que las células pueden salir del vaso sanguíneo y llegar al sitio de infección. Por eso que se produce esta inflamación y ese aumento de la irrigación sanguínea y mayor riego capilar en ese lugar. Y las moléculas de adhesión son las que van a expresarse para que las células puedan irse adhiriendo al endotelio y luego salir al sitio de infección, al tejido. También estas interleucinas van a estimular a los mastocitos que están en la célula, que están en el tejido, y de esa forma van a producir la liberación de histamina y otras sustancias, pero principalmente sustancias vasoactivas que van a estimular este aumento de la permeabilidad del endotelio para que lleguen más células. Las quimiosinas ya les mencionaba que activaba o que indicaba dónde tenían que llegar primero los neutrófilos. Los neutrófilos son los primeros que van a llegar al sitio de infección o al sitio de inflamación, los primeros. Ellos son como, ¿cómo se lo dicen? Los primeros que llegan a la batalla, ¿cierto? Para destruir o para fagocitar. Y eso también va a estar estimulado o va a estar guiado por las quimiosinas. En el caso de la célula, actúa también sobre las células dendríticas para que lleguen al sitio de infección, puedan tomar estos antígenos o puedan fagocitar, estos microorganismos y puedan de alguna manera migrar a los órganos linfoides secundarios y ahí de esa forma activar al sistema inmune adaptativo, ¿ya? Bueno, lo del complemento ya lo dije, pero también activan las células natural killer. Por ejemplo, si este microorganismo del cual estamos hablando es intracelular, entonces natural killer la va a destruir a través de acciones citotóxicas. Y aquí está integrado todo lo que les dije anteriormente. Esto es la inflamación. Está un poco, a lo mejor, resumido, pero miren ustedes. Tenemos aquí el ingreso de los microorganismos, entraron, se saltaron todas las barreras epiteliales, se hicieron los tontos y entraron. Bueno, y aquí está, entonces las bacterias están produciendo daño tisular, en fin. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Aquí vamos a suponer que estos son, aquí dice, son macrófagos, y ya vimos lo que pasaba con los macrófagos, ¿cierto? Todo lo que producían. Aquí vemos la interleucina 1, TNF, ya sabemos lo que hacen. Dentro de ellos aumentan la permeabilidad capilar, es decir, del endotelio, hacen que el endotelio, por decirlo de alguna manera, se expandan estas células para que logren llegar aquí los polimorfos nucleares o los neutrófilos al sitio de la infección. Ahora, pero el neutrófilo tiene que saber dónde ir y para eso están los factores quimiotácticos. Uno de ellos es la interleucina 8, que no la había nombrado anteriormente, no estaba, pero es un factor quimiotáctico que de alguna manera guía al neutrófilo al sitio de la infección. ¿Qué más? Tenemos los otros factores como del complemento, C3A, C5A, que actuaban en la inflamación, ¿se acuerdan? Y también actúan como factores quimiotácticos y también como anafilotoxinas o como estimulantes de las células de los mastocitos o de las células cebadas. ¿Qué va a hacer las células cebadas? Van a degranular principalmente histamina y otras sustancias vasoactivas que van a aumentar entonces la permeabilidad capilar para que lleguen mayor cantidad de neutrófilos y puedan fagocitar, obviamente que los macrófagos también están fagocitando. Aquí no están, pero seguramente en algún momento van a aparecer las células dendríticas que también van a fagocitar, pero las células dendríticas van a ir al sitio o al órgano linfoide más cercano para presentar el antígeno y poder integrar entonces la respuesta inmune específica. Preguntas, chiquillos. O comentarios, está muy complicado, está súper interesante.
Profe, hasta el momento al menos yo lo he entendido bien y ha sido interesante. Gracias, muchas gracias por el comentario. Bien, Profe, diga. mirando esa diapo, la inflamación, ¿cuál es el principal objetivo? ¿Para qué nos inflamamos? El principal objetivo es para que ocurra en el fondo todo esto, ¿ya? Porque cuando hay inflamación, bueno, la inflamación se va a producir primero que todo porque los fagocitos, los macrófagos tisulares o las células dendríticas van a tomar contacto. Voy a volver aquí. Van a tomar contacto. Este es un macrófago en el tejido, ¿cierto? Y aquí ingresó un microorganismo. Este microorganismo que aquí está de color amarillo dice que es un PAM, ¿cierto? Por lo tanto debe ser una bacteria, un virus, independiente de lo que sea. Es reconocido rápidamente por este PRR, ¿ya? Por ejemplo, un receptor tipo TOL, ¿sí? Es reconocido rápidamente. ¿Qué es lo que hace el macrófago? Tiene la señal y dice, bueno, aquí hay algo malo, por lo tanto hay que generar interleucinas inflamatorias, hay que aumentar la fagocitosis para poder destruir este microorganismo. Ahora, él por sí solo no va a poder hacerlo, requiere de otras células, ¿ya? De los neutrófilos principalmente, luego de monocitos y de otras células que vayan saliendo de la circulación. Pero no es un solo microorganismo, son muchos, como lo que vemos acá. Por lo tanto, la inflamación a través de estas interleucinas inflamatorias que van a secretar los macrófagos, también otras células como las células dendríticas, van a realizar todo esto que vemos acá, con el objetivo final que migre la mayor cantidad de células al sitio de infección para poder fagocitar, para poder destruir a estas bacterias. Ahora, muchas de estas citocinas inflamatorias lo que van a hacer, como vemos acá, como la interleucina 8 o también como la degranulación de las células cebadas o mastocitos que están en el tejido, el objetivo es producir este tipo de inflamación para aumentar el riego capilar, para que aumente, incluso aumenta la temperatura. ¿Por qué aumenta la temperatura en ese lugar? Porque aumenta la irrigación sanguínea. Se produce una vasodilatación también de este endotelio y se produce la migración, por lo tanto, o se favorece la migración de las células para que fagociten todo esto. Por otro lado, la mayor irrigación sanguínea va a concentrar mayor número de células en ese lugar. Por tanto, la inflamación está diseñada o su objetivo es para que se produzca todo este mecanismo de destrucción celular. Luego de ello tiene que volver a la homeostasis, es decir, debería ceder la inflamación. Cuando estamos hablando de inflamación aguda, eso se me había olvidado decir, la inflamación aguda. Podríamos decir que la inflamación aguda es la buena. Entonces el objetivo es ese. No sé si me explico. Sí, muchas gracias, profe. Bueno, y dentro de esto mismo, chicos, aquí es importantísimo, como vemos, si es una bacteria, aquí deberíamos colocar que es una bacteria extracelular, ya como para quedar un poquito más claro, ya el virus tiene un comportamiento distinto. Pero bueno, aquí vemos la fagocitosis, que yo creo que ustedes ya la han conocido. Fíjense aquí que tenemos una bacteria que, bueno, en este caso aquí hay un receptor de un receptor de reconocimiento de patrón, dice que es paramanosa, reconoce rápidamente y por lo tanto lo fagocita. Luego de fagocitar, por supuesto que se une al lisosoma, se produce el fagolisosoma. ¿Y qué es lo que ocurre aquí en el fagolisosoma? Bueno, aquí está el óxido nítrico, las especies reactivas de oxígeno o ROS, que van a destruir aquí al microorganismo. Denme un segundito, por favor, aquí me están... Ya. Y de esa forma se destruye el microorganismo. Pero después vamos a ver más adelante, la otra clase, que no solamente se destruye, sino que también muchos de estos péptidos de esta bacteria luego van a ser expresados por el macrófago, por las células dendríticas y van a ser
presentados a los linfocitos T. ¿Ya? Bueno, y también pueden ingerir partículas opsonizadas por anticuerpo o por complemento. Ustedes ya sabían ahora que era por complemento, pero los anticuerpos también pueden opsonizar, pero eso es tema de día viernes. Los interferones también son moléculas solubles, son importantes, yo creo que también lo han escuchado. La infección viral, como dice acá, promueve la producción de proteínas llamadas interferones, ¿ya? Hay 3 tipos, alfa y beta, también llamados tipo 1, y gamma, que son los llamados tipo 2. Los alfa y beta son elaborados por las células que son infectadas por virus, como vemos aquí. Dice que protegen a las sanas. Bueno, esta es una célula que está infectada por un virus. Lo vemos aquí, el virus ingresa, utiliza nuestro sistema para replicarse, pero muchas células pueden generar interferones. Y los interferones en realidad son proteínas que son liberadas por la célula infectada y pueden migrar, obviamente, a células aledañas. Estas proteínas van a generar ciertas señales en la célula que está aquí sana, van a señalizar a nivel nuclear para que este núcleo de esta célula sana genere síntesis de proteínas antivirales. Y, por tanto, estas proteínas antivirales van a protegerse de este virus cuando quiere ingresar. Puede ingresar a lo mejor, pero las proteínas antivirales que ya tienen este mensaje de este virus, obviamente, o son para ese virus, él las va a destruir. Por lo tanto, bloquea la replicación del virus, ¿sí? Entonces estos interferones alfa y beta son antivirales. Y de hecho hay muchos fármacos que actúan de esa forma, digamos, ¿ya? Entonces, estos interferones ofrecen resistencia a la replicación viral en células sanas porque generan estos genes o estas proteínas que van a generar estos genes contra el RNA del virus, ¿sí? Y además, estos interferones alfa, beta y también el gamma activan a las células natural killer. ¿Ya? Bueno, y las células natural killer se llaman así porque son células de la inmunidad natural y porque son linfocitos, recordemos que son linfocitos, ¿no? Bueno, actúan en etapas tempranas del proceso infeccioso causado por muchos microorganismos que son intracelulares, no solamente contra virus, también puede ser con herpes o contra la listeria monocitógena, que es una bacteria intracelular. Es decir, sería la forma de protección de nuestro sistema inmuninato frente a microorganismos intracelulares. También nos protegen contra células que están infectadas o tumorales porque las reconoce. Como vemos aquí en en esta fotografía donde está interactuando la célula natural killer frente a una célula tumoral, porque probablemente expresa en su superficie esta célula antígenos extraños, o antígenos de muerte celular, en fin, o que se está muriendo, o que cambió. Ahora, ¿cómo destruye el natural killer? Aquí no se ve muy bien en realidad el dibujito, pero natural killer va a destruir a esta célula que está dañada o que está infectada por algún virus a través de ciertas proteínas. Estas proteínas se llaman perforinas y también granzimas. No está escrito acá, pero lo pueden encontrar en todo caso en el libro. Entonces lo que hace es que toma contacto con la célula que está infectada y libera estas perforinas y las granzimas. Entonces la perforina, como dice su nombre, como que, ingresa y ya en el citoplasma esta perforina va a hacer como una perforación al endosoma donde ingresó y libera la granzima y destruye las células, como lo vamos a ver más adelante. Y lo importante es que su acción se incrementa de 20 a 100 veces por los interferones alfa, beta y también por interferón gamma, que es producido por los linfocitos T helper 1, ahora lo veremos también, y también por el interleucina 12.
¿ya? Y aquí vemos cómo hace esta acción de las natural killer. Detecta las células que están dañadas, como ya les decía, reconoce ligandos extraños y las va a destruir. Más pensé que aquí decía, pero bueno, a través entonces de la perforina que produce, entonces está como ingreso de las gramsinas, que son las que van a activar las caspasas. No sé si han oído de las caspasas, que son las que van a producir apoptosis, y se activa. También hay otra forma de destrucción que es un poco indirecta. Aquí vemos, por ejemplo, a natural killer y también un macrófago que está infectado por microbios, ¿ya? Microbios intracelulares. Entonces, ¿qué es lo que hace el macrófago? El que está infectado, bueno, libera interleucina 12 sobre el natural killer. ¿Y qué es lo que hace natural killer? Produce interferón gamma. Y el interferón gamma estimula la destrucción de los microorganismos que están en el macrófago a través del aumento del óxido nítrico. Y entonces ahí es mucho mejor la destrucción de estos microorganismos que pueden estar en los macrófagos. Entonces vemos dos formas, una forma como directa de dar reconocimiento y una forma indirecta y además una interacción a través de interleucina 2 e interferón gamma. No sé si les quedó claro. Sí, doctora, todo claro, al menos por mi parte. Ya. Bueno, y ya para... perdón, tengo aquí una situación. Ya, disculpen. Para terminar, para que se vayan a tomar un cafecito o algo, chicos, vamos a hacer un resumen pequeñito de los mecanismos efectores de la inmunidad innata. Ya sabemos, las barreras epiteliales son sumamente importantes, ¿sí? Pero si los agentes patógenos logran ingresar, ¿qué es lo que va a producir en este lugar? Va a producir una activación o los mecanismos efectores de la inmunidad innata. ¿Qué es lo primero que va a ocurrir? Reconocimiento de los PRR, de los PAMPs y los DAMPs. Ya sabemos dónde están los PAMPs y sabemos lo que son los DAMPs, ¿ya? Ese reconocimiento va a generar una respuesta. Vemos que esta respuesta va a estar dada principalmente por la producción de interleucinas inflamatorias, como la 1, la 6, factor de necrosis tumoral, además interleucina 8 que produce la quimiotaxis o una acción quimiotáctica. Y luego comienza entonces la inflamación local, ¿sí? Por otro lado, si tenemos un microorganismo, por ejemplo, veamos acá, un microorganismo que es intracelular. Vemos acá, la célula que está infectada con un microorganismo intracelular. ¿Cuál sería la forma entonces de protegernos frente a este microorganismo? Sería a través de la muerte celular de esta célula infectada por natural killer, por los mecanismos que acabamos de ver. Sin embargo, si tenemos un microorganismo extracelular, bueno, se va a producir inflamación, sustancias antimicrobianas, reclutamiento de todas las células, secreción de citocinas y quimiosinas, todo lo que vimos anteriormente. Pero aquí hay una cosa importantísima, que también están las células dendríticas, que actúan como puente con la inmunidad innata. Van a también a fagocitar, van a degradar a estos microorganismos, pero van a ir a los órganos linfoides secundarios y en ese lugar se va a producir entonces la presentación de antígenos a los linfocitos B, perdón, a los linfocitos T para que se activen y luego se produzcan respuestas celulares de los linfocitos T y también la respuesta de los linfocitos B a través de la producción de anticuerpos. Es decir, la inmunidad adaptativa, independiente del tipo de antígeno, si sea intracelular o extracelular, va a estimular las respuestas adaptativas. ¿Ya? Bueno, y para complementar, porque no alcanzamos a ver todo esto, quisiera que leyeran
Las células y tejidos del sistema inmunitario, a lo mejor ustedes ya lo vieron en histología, pero por sobre todo la circulación y migración de los leucocitos a los tejidos. ¿Ya? Son capítulos que no son difíciles y que los puedan leer para la próxima clase. El viernes, no sé si hay alguna pregunta, perdón. El viernes, chicos, vamos a ver entonces el sistema inmune adaptativo. Va a ser una jornada larga porque vamos a tener en la mañana y en la tarde. Entonces, para un poquito adelantar, yo tengo 2 videos de sistema inmune adaptativo, pero son videos cortitos. Y un poco para introducirlos a los temas que corresponden al día viernes. Pero lo voy a evaluar, ¿ya? Porque a lo mejor con el tiempo que tenemos alcanzo a hacerlo todo y no les mando los videos. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, algo. Vinieron, ¿cuántos son ustedes, chiquillos?